Hola, bienvenida, bienvenido. Tenemos por delante la corrección del examen que habéis hecho hoy, el día 2 de septiembre de 2024. Lo habéis hecho a las 11:30. Hablamos del segundo parcial de psicobiología. El modelo que voy a corregir yo es el modelo D de Dinamarca, pero te sirve para los demás, el E, el F. La única diferencia es que las preguntas están puestas en otro orden. Estas correcciones, como digo siempre, son correcciones a mi juicio. Bien, yo doy clase de esta asignatura y me gusta, pues intentar aliviar un poquito la incertidumbre que tenemos nada más salir del examen. Es verdad que estamos en septiembre y tenemos que esperar menos, pero aún así a veces quien espera puede desesperar. Las plantillas ya estarán la siguiente semana y de paso también me gusta aprovechar pues para explicar cuáles creo por qué son correctas, las que no, cómo podrían preguntar las cosas de otra manera. De esa forma no solamente son correcciones para quien se presenta al examen, sino te sirven de repaso si vas a otros años. Actualizaciones de plantilla. Cuando estén las plantillas ya y coincida todo, lo comento. Cuando hay alguna anulación, cualquier cosa que no estemos de acuerdo, que no esté de acuerdo, lo que sea, lo tendrás siempre actualizado en el título del vídeo, en la descripción, comentarios, sea donde sea que lo encuentres. Bien, entonces, que sepas que yo te agradezco mucho que si te son de utilidad estos vídeos de correcciones, le puedas dar a me gusta y también lo puedas compartir si quieres que otras personas les pueden ser útiles. Y ahora sí, nos vamos, que nos vamos. Bueno, pues vamos a ver, como digo, tengo 2024, septiembre desde Dinamarca y vamos con ello. Tenemos la primera pregunta, dice, voy a ir diciendo, como digo siempre, de qué temas son, ¿vale? Dice, la liberación de la hormona tirirí está regulada por la hormona tirirí, cuya liberación depende de la hormona tirirí, ¿no? 3 tirirís. Nos vamos de abajo hacia arriba. La hormona, esta es la hormona liberadora de corticotropina, HR, entonces esta no puede ser la última, esta no depende de la liberación de otra. Bien, por lo tanto, directamente esta la descartamos. La B, cortisol, ¿vale? Podría ser, tenemos cortisol, ¿vale? ¿Y el cortisol qué? El cortisol se libera por esta otra y se libera por esta otra, perfecto. Esta no tiene sentido, ¿vale? Entonces el único orden de abajo arriba, ¿vale? Que tendríamos sería el cortisol, la adenocorticotropina o corticotropina, ¿vale? Que también te la pueden llamar así, ¿vale? Esta de aquí, a ver, vale, esta de aquí es la adeno, porque se libera en la adenohipófisis corticotropina o corticotropina y esta es la hormona liberadora de corticotropina, ¿vale? La corticotropina es esta y esta libera cortisol, la corticosterona, ¿vale? La corteza que tenemos ahí adrenal. Muy bien, entonces esta es nuestras bonitas hormonas del tema 13. Vamos con la 2. La 2 dice, ¿cómo se denomina al proceso que realizan los receptores sensoriales para transformar las diferentes modalidades energéticas en actividad eléctrica? Es que tienen que hacer esto los receptores sensoriales. A ellos les llega la información bien sea mecánica, ¿verdad? Bien sea la luz, los fotorreceptores o química, ¿no? Tenemos esos 3 tipos atendiéndose a esa estructura. Bueno, y ellos lo que van a hacer es la van a transducir y todo al final va a quedar convertido, como digo yo, en Morse, en potencial de acción, en señales eléctricas, en información que acaban llevando a las neuronas. Entonces, la palabra es transducción. Transducción sensorial. Dice sensibilización sensorial, ¿no? La sensibilización es el hecho de que se responde antes ante un mismo estímulo, se responde mucho antes, hay una mayor sensibilidad. Potencial transformador, esto está inventadísimo. Líneas marcadas, las líneas marcadas están relacionadas con la modalidad. Modalidad, en función de la región de nuestro encéfalo a donde llegue la información, se registrará una modalidad, ya sea visual, somatosensorial, gustativa, ¿vale? En las líneas marcadas están asociadas con la modalidad. Bien, esto lo englobamos en el tema 11, ¿vale? Sistemas sensoriales, muy chulo también. Vamos con la 3. ¿Cuál de las siguientes funciones no está controlada por los ganglios basales? Los ganglios basales no son sistemas motores, son sistemas moduladores. Entonces ellos de manera indirecta van a intervenir en nuestro movimiento, ¿vale? Voluntario. Entonces, ¿qué es lo que no hacen? Pues mira, el aprendizaje de nuevas tareas motoras la hacen. Control del tono muscular. El control del tono muscular
no tenemos los propios músculos, ¿no?, que tienen ese reflejo, ¿vale? Esa combinación de antagonismo, ese reflejo de extensión, y eso lo tenemos las vías mediales, eso nos ayuda también el cerebelo, con lo cual no serían los ganglios basales. Esta sería una respuesta muy buena porque no. Los ganglios basales, regulación del estado motivacional del organismo, efectivamente. Bien, no necesito estimulación externa para hacer cosas, mi motivación surge intrínseca de mí. Y ejecución automática de las tareas motoras ya aprendidas. O sea, no solamente incorpora nuevas tareas, sino que además te dice, mira, ya me encargo yo de manera automática y tú a otras cosas. Entonces, al principio nos cuesta bastante incorporar hábitos nuevos, pero luego tenemos que darle todas las gracias a los ganglios basales, porque si conduces y le tienes que enseñar a alguien a conducir, vas a decir, espera, ¿cómo hago esto? Tienes que pararte a ejecutarlo, porque se han encargado los ganglios basales de ello, ¿no? Lo mismo que andar en bicicleta, se encargan ellos. Entonces, por eso muchas veces con procedimientos de pérdida de memoria, como por ejemplo Alzheimer, la memoria procedimental, que tiene mucho que ver con esto, está intacta, ¿no? Pero bueno, esto de otras asignaturas, cosa que es muy interesante ver cómo está todo unido, ¿no? Cómo todo tiene sentido. Así que si le puedes ver lo bonito que es y cómo te nutre, pues puede resultarte más interesante a la hora de adquirir la información, ¿no? Bueno, pues entonces, esta basales y tal, esto es el tema 12, ¿vale? Sistemas motores y en este caso moduladores de los motores. Vamos con la 4. Dice, ¿cuál es el otro nombre con el que se conoce a la vasopresina? Tema 13, vasopresina. Presiona los vasos, impide que se nos vaya demasiado, ¿no?, ahí el líquido a la hora de orinar, también impide que si nos hacemos un corte, líquidos, ¿no?, presionan los vasos. Esto es tema 13. Esto es tema 13. Bien, la vasopresina se conoce con el nombre de hormona antidiurética, ¿vale? Hormona antidiurética, que viene a ser la C, hormona antidiurética. La aldosterona también tiene que ver en el sentido de, en este caso, recoge el sodio, impide que el sodio se pierda. Entonces trabajan muy en consonancia las dos. Ellas dos son las que tras el consumo de alcohol se encuentran inhibidas y por eso cuando se ingiere bastante alcohol se tiende a ir al baño, ¿vale? Porque estas se inhiben y por lo tanto perdemos más líquido, ¿sí? Y la endoterina, no estudiamos esto, la adrenalina, pero no tiene nada que ver aquí. Por lo tanto, tema 13 ya está. La 4, C de casa. Vamos con la 5, ¿vale? Vamos con la 5. Dice, ¿cuál de las 3 capas del disco embrionario deriva directamente? ¿De cuál? Deriva directamente el sistema nervioso. Tenemos tres, la más externa, que es el ectodermo, la media, que es el mesodermo, y la más interna, que es el endodermo. De la más externa es de la que surge el sistema nervioso y la piel, ¿vale? Entonces, estamos buscando ectodermo. Ectodermo es la que estamos buscando, que es la B de Barcelona, ¿vale? Ectodermo. Mesodermo no, ¿vale? Que tendremos toda la estructura muscular, hueso, soporte y tal, y luego el endodermo más visceral, ¿vale? Más todo lo que son los órganos y todo esto. Pero bueno, no se entra mucho en el tema de la asignatura, nos centramos más en el ectodermo y esto lo vemos en el tema 9. Bien. Preguntita número 6, que nos dice, ¿qué hormona provoca la rotura del folículo y la ovulación en el ciclo menstrual? ¿Vale? Bueno, vamos a imaginar que empezamos el ciclo desde la menstruación, están todas las hormonas en niveles muy bajitos y lo que va a empezar es que va a aumentar la folículo estimulante, la FSH, que como el nombre indica, estimula la maduración de uno de nuestros ovocitos en las mujeres, ¿vale? Entonces, el ovocito está madurándose por la folículo estimulante. El ovocito empieza a liberar estrógenos. Esos estrógenos provocan la liberación de la adenohipófisis de la luteinizante y es la luteinizante la que dice sal a ver el mundo, ovocito, sal a ver el mundo, ¿vale? Es la luteinizante la que saca al ovocito de casa. Entonces, tenemos la hormona luteinizante. Perfecto, esta es la que saca al ovocito ya maduro, ya está maduro, ver el mundo. La progesterona es la que se libera del cuerpo lúteo una vez que el ovocito ha salido del folículo, se convierte en cuerpo lúteo y ahí se libera progesterona, ¿vale? Así que no, esta no. La folículo estimulante es la que habría estimulado antes de que nada y los estrógenos se producen por el propio
Así que nada. La A6A, tema 13. Hormonas, misteriosas ellas. Bueno, no tanto. 7. Dice, el origen evolutivo de las neuronas sigue estando envuelto en dudas. Sin embargo, parece haber consenso en que lo que sabemos que hay, la teoría, la hipótesis monofilética y que de repente surgió la neurona, desaparecen poríferos, pero luego vuelve a aparecer la misma línea, ¿no? O la polifilética, que de manera independiente ha tenido dos orígenes distintos, ctenófodos y nidarios, ¿no? Las nuestras vendrían de los nidarios, nuestras neuronas, pero bueno, en lo que sí se sabe, en lo que sí se tiene bastante consenso, más que saber, se tiene bastante consenso, las pruebas apuntan a ello, confirman, digamos que no lo descartarían, ¿verdad? Es que las neuronas proceden de células neuroepiteliales sensibles a estímulos, ¿vale? Esto estaría muy bien. Aparecen por primera vez en artrópodos. Y bueno, pues nada, si eso ya dejamos en otro día los nidarios y los tecnóforos, ¿vale? No es así, los artrópodos forman parte dentro de lo que consideramos el sistema de los sistemas ganglionares. Estaríamos anélidos primero, artrópodos después, pero es que primero tendríamos a los nidarios, antes de ellos habrían venido los tecnóforos, ¿vale? A nivel cronológico, así que no, esto no es verdad. Aparecen por primera vez en poríferos, divertido, ¿no? Neuronas y esponjas, poríferos, no tienen, las esponjas no tienen neuronas, así que dices, no me pillas aquí, nada, fuchi, fuera, ya está. Y ninguna es correcta, sí que es correcta. Hay un consenso en que parece que proceden de células sensibles a estímulos, mecanorreceptores, quimioreceptores, todo esto que vendrían de ahí. Y esto, filogénesis, tema 10. Vamos con la 8. La 8 dice, lo que se refiere a los linfocitos B, su diferenciación a células plasmáticas y de memoria está mediada, entre otros factores, por la activación de... Sabemos que los linfocitos B se activan cuando entran en contacto sus receptores con un antígeno en concreto, ¿verdad? Con un antígeno en concreto, un agente malo externo para el cual tienen receptores, lo detectan y entonces llega la gliosis reactiva, se empiezan a dividir y acaban dando células plasmáticas que son las que darán después a los anticuerpos y las células de memoria. Bueno, pues para que esto pueda suceder, además evidentemente de que el antígeno provoque esta activación, tienen que venir los linfocitos T activos, los colaboradores, los helper, que ya el nombre lo dice, colaboran, entre otras cosas, ayudan a este procedimiento. Si no, no se podría dar. Según nos dicen en el libro, entonces, dices, vale, bien, necesitamos a los linfocitos T colaboradores. A ciertos tipos de linfocitos T, bien, a ciertos, ¿vale? Porque están los citotóxicos, que esos, por ejemplo, pues no serían. B, células presentadoras de antígenos. No, las células presentadoras de antígenos son necesarias para que se activen los linfocitos T, ¿vale? Las presentadoras de antígeno y luego el complejo, el CMH, mayor de histocompatibilidad, ¿vale? Es proteína, pero no me está hablando de eso. Así que aquí esta no encaja. C, las células de memoria de los linfocitos T. ¿Células de memoria? No, he dicho que son células activas. Recordamos que los linfocitos T dan lugar a células activas y a células de memoria. Son las células activas, así que esto tampoco. Complejo mayor de histocompatibilidad, de nuevo, ¿no? Esto tendría sentido si estuviéramos hablando de que la diferenciación en los linfocitos. Por lo tanto, como hemos visto, a ciertos tipos de linfocitos T, las helper, que son las colaboradoras, ¿vale? En caso de que en otro examen preguntaran el nombre, pues serían esa. Y esto es el tema 14, que es el tema por el que yo recomiendo empezar este parcial. Si tú estás, bueno, pues curioseando, te puedo dejar aquí el enlace del vídeo donde explico un poco cómo es el segundo parcial y el orden que yo planteo para estudiarlo desde mi punto de vista de manera más eficiente. Bien, vamos con la 9, sí, la 9. En relación con la autogenia del sistema nervioso central, sabemos que la teoría neurotrófica se fundamenta en que teoría trófica, trofo, comer. Las que más coman sobreviven. Principalmente de eso va, ¿vale? Entonces, A, nace un excesivo número de neuronas, demasiadas, muchas más de las que necesitamos, pero es que vamos a seleccionar, nos vamos a quedar con las que se conecten con más estructuras, con las que se sincronicen mejor, con aquellas neuronas que otras establezcan contacto con ellas, ¿vale? Que compiten entre sí para establecer contacto con las células de diana. Compiten, totalmente, cierto. Sobreviven las neuronas que tienen más acceso al factor trófico, al factor de comida, que liberan las células diana en cantidades limitadas. Eso es, son limitadas, no ilimitadas por si acaso. Bien.
El factor trófico liberado por las células diana promueve la supervivencia de las células que establecen sinapsis con ellas, ¿vale? Porque gracias lo cogen del espacio sináptico, atraviesa la membrana y con eso empezamos a poder madurar, a crecer, ¿vale? Porque recordamos que las neuronas están inmaduras. En el momento en que empiezan a establecer contacto con el entorno, ¿vale? Con otras células, es cuando llegan a la maduración. Tienen que primero haber llegado a ese punto. Entonces, estamos en el tema 9 y yo elegiría por todo esto que todas son correctas. Lo indicado en las 3 anteriores es correcto, ¿vale? Bueno, está rebelde esto. Bien. Vamos con la pregunta 10. Dice, en seres humanos se da un proceso por el que se prolongan hasta la edad adulta patrones de expresión génica que en otros primates solo se dan en etapas más tempranas del desarrollo. Este fenómeno recibe el nombre de... En humanos hay cierto proceso que dura hasta la edad adulta, cosa que en primates para antes. Y como un ejemplo de esto es el tamaño del cráneo, ¿vale? Nos parece muy normal que los bebés y los adultos tengamos una forma craneal bastante esférica similar, ¿vale? Más grande, un poco más grande de adultos, poco más, ¿vale? Poco más grande de adultos, pero la forma es la misma. Sin embargo, si observáramos a los chimpancés de pequeños, veríamos que de pequeños tienen también el cráneo esférico. Lo tienen igual que un niño humano. Pero cuando los chimpancés empiezan a madurar, empiezan a crecer, van cumpliendo años, ese cráneo se empieza a atrofiar de manera que tiene esa forma típica simiesca, que es mucho más pequeño. Si es más pequeño, el desarrollo neuronal tiene que ser menor porque el espacio que tenemos es menor. Entonces, una de las causas de que nuestro cerebro sea tan grande, ¿vale? Con todo lo que ello conlleva, es el hecho de que el cráneo mantiene las características infantiles, que vale que nos parece normal porque el adulto también, pero infantiles comparándolo con los primates, ¿vale? Con chimpancés, por ejemplo, con ellos, que tienen de adultos está más achatado. Entonces, al haber más espacio, nuestras neuronas proliferan muchísimo más, ¿sí? Está relacionado. Y a esto se le llama o bien neotenia o bien neotenia transcripcional. Si encuentras solo el nombre sin el apellido, también valdría, ¿vale? Y esto es tema 10. Lo demás, la hipótesis monofilética transcripcional, aquí han hecho una mezcla con el tema 9, con lo de monofilética, ¿vale? Que digo tema 9, no, es el 10, es el monofilética, pero no tiene nada que ver, ¿vale? Con esto, estrategia R rate, que es tener muchísima descendencia, y normalmente se tiene muchísima descendencia cuando no se va a uno ocupar de la descendencia, por lo tanto, cuantos más se tienen, la mayoría van a fallecer, pero algunos sobrevivirán, ¿vale? Si tú tienes que hacer cuidados, no vas a cuidar a 8.000, prefieres cuidar a menos y eso te augura un mejor éxito, una mayor probabilidad de éxito. Así que estrategia R aquí tampoco tiene sentido. Encefalización transcripcional. Me parece una buena trampita, ¿no? Ese cambio de nombre me parece una buena trampita. Espero que no te haya hecho equivocarte. Vamos con la 11. La 11 dice, la mayoría de las neuronas de la corteza visual primaria de mamíferos reciben más aferencias procedentes de un ojo que de otro. A esta propiedad se la denomina, bueno, pues efectivamente tenemos que esa dominancia ocular, ¿vale? Que vamos teniendo en principio sectores del encéfalo de la corteza occipital que están de la visual primaria especialmente, que están intercalados, ¿no? Recibimos del ojo izquierdo, del derecho, intercalado, dominancia ocular. Muy bien. A ver, entonces sería la A. Esto estamos hablando de tema 11. A ver, vamos a ver qué más podemos comentar. Modulación de disparidad. Interesante. Esto sería correcto si nos hubieran hablado de percibir la profundidad, ¿vale? Esta estaría bien si nos hubieran hablado de la profundidad, ¿sí? Luego, la modulación cortical tiene que ver con los módulos corticales. Los módulos corticales, que es la zona encefálica de nuestra corteza visual que recibe toda la información, todas las características, ¿vale? De forma, colores, dirección de la retina, ¿vale? Una sección de la retina. Eso sería la modulación cortical. Y la radiación óptica es como se llama a
la comunicación que hay, a la vía que hay entre lo que es el núcleo geniculado lateral, ¿vale? Que irradia a la corteza visual primaria, ¿vale? Eso es la radiación. Tenemos lo que es, porque yo me acuerdo que es NTR, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo? Tenemos nervio óptico, que es el que va de la retina hasta el tálamo, hasta el tálamo no, hasta el quiasma, ¿vale? Desde el quiasma ya tendríamos el tracto que va al tálamo, el tracto óptico, y del tálamo, desde ese núcleo geniculado lateral, se irradia y una radiación hacia la corteza visual primaria, ¿vale? Entonces, bueno, hay NTR, que es un poco no te rías, que suelo decir, no te rías, de así, me acuerdo bien. Vamos con la 12. Los órganos en los que se originan y se diferencian todas las células inmunitarias, todas, trampita, ganglios linfáticos. No, los ganglios linfáticos forman parte del segundo, ¿vale? Estamos hablando de los linfoides primarios. Los linfoides primarios, que son la médula ósea y el timo, ¿vale? Es donde se originan y se diferencian todas, ósea y timo. El timo, los linfocitos T tienen que pasar por ahí. Entonces, los linfoides primarios. Los ganglios linfáticos, el sistema linfático, aunque tenga un nombre como muy grande, como sistema y pueda parecer el primario, se engloba dentro de los secundarios, que es donde sobre todo se encuentran las células inmunitarias, pero no donde se originan y no donde se diferencian, ¿vale? Ojo con esto. Entonces, las amígdalas, secundario. Ganglios linfáticos, secundario. Parte del sistema digestivo, pulmones, diferentes zonas, secundario, ¿vale? Secundario. Esto lo vemos en el tema 14, ¿vale? Que si vas a mi página web tienes la primera clase explicándote también todo esto que vemos aquí del tema 14. Bien, vamos la 13. La 13 dice, señale la respuesta correcta respecto al hipocampo, ¿vale? Respecto al hipocampo. Esto ya lo vamos a encajar en el tema 8, seguro. Y nos dice, presenta un tipo de células denominadas de lugar que permiten recordar mapas espaciales del espacio, del entorno. Efectivamente, ¿vale? Esto es tal cual, de lugar, ¿vale? El hipocampo de lugar, perfecto. Vamos a ver las demás. Las demás dicen, está organizado en 6 capas, 3, hipocampo 3, esto ya está mal, ¿vale? Pobladas por varios tipos de células que predominan las piramidales, ¿vale? Las piramidales estarían ahí, sí, esto está bien, pero son 3, no son 6. Así que nada. Luego, la C presenta un grupo de células denominadas de retícula responsables de la memoria olfatoria. Aquí han querido mezclar, porque esto aquí hay trampa, ¿vale? Las de retícula sí que funcionan junto con las que tenemos aquí de lugar, pero estas de retícula se encuentran en la corteza entorrinal, ¿vale? En la del olfato. O sea, no se encuentran, porque fíjate aquí te dice, respecto al hipocampo, presenta un grupo de células denominadas de retícula. No, la de retícula, ¿vale? Las de retícula son de la corteza entorrinal, que sí, en colaboración junto con las del lugar y junto con las del hipocampo, trabajan juntas, pero no están ubicadas ahí. Por eso sería incorrecta esta. ¿Todas son correctas? Pues no. Y esta, hipocampo y todo esto es tema 8, ¿vale? Esto es tema 8. Vamos con la 14. Sobre la segmentación del tubo neural que se produce en el desarrollo del sistema nervioso, ¿vale? Segmentación. Se ha producido una encefalización, ha quedado todo el tubo marcado, ¿vale? Después del cierre de los neuroporos, todo marcado como un encéfalo anterior, y ahora tenemos que empezar a marcar a cada zona como corresponde a partir del tronco. Entonces dice, sabemos que las vesículas anteriores se delimitan los rombómeros, no, los neurómeros. Y esos neurómeros luego desaparecerán, ¿vale? La delimitación desaparecerá. Entonces la A es incorrecta, nada. La B, la segmentación de los rombómeros está dirigida por la expresión de los genes homeobox, genes OX, perfecto, en orden lineal, y ahí es donde se van marcando todas las diferentes regiones, las independientes y las comunes del tronco del encéfalo, donde se van delimitando entrada y salida de los nervios craneales. Bien, seguimos. C, en el rombencéfalo se delimitan los neurómeros, que no, los neurómeros se han intercambiado, ¿vale? La A con la C, nada, tampoco, no. Y luego, ¿todas son verdad? Pues no son todas verdad, solamente sería verdad la B de Barcelona.
Y esto es tema 9. Vale, vamos con la 15, llegamos a la mitad del examen. ¿Cuál es la causa de que puedan aparecer, aunque parezca contradictorio, graves trastornos motores asociados a los circuitos facilitadores e inhibidores que recibe el neoestriado? Bueno, pues ahí estudiamos los trastornos hipocinéticos e hipercinéticos, ¿no? Hipercinéticos que tenemos Huntington, el Corea Huntington, los tics, el valismo, el hemivalismo, y luego los hipocinéticos como el Parkinson. Entonces, dice la hiperactividad de los circuitos facilitadores por encima de los inhibidores. A ver, esto es un equilibrio el que tiene que darse, ¿vale? Entonces, no es que haya una hiperactividad del que facilita por encima de los que inhiben. Es cualquier desequilibrio, tendremos un problema. La B, la hiperactividad de los circuitos inhibidores en el neoestriado. Hiperactividad de los inhibidores. Normalmente el núcleo subtalámico, cuando se daña, él tiene una función inhibitoria, él impide que haya un exceso, ¿vale? Un exceso. Y cuando se daña es cuando se dan todas estas síndromes hipercinéticos. O sea, curiosamente, ese efecto inhibidor por eso dice, ¿no? Contradictorio, ese efecto inhibidor desaparece y por lo tanto hay un exceso de excitación de la corteza motora. La C, pérdida del equilibrio, o sea, esa sería la mejor manera de ponerlo, ¿vale? Es una pérdida del equilibrio de las señales facilitadoras e inhibidoras del movimiento. Bien, y esto pertenece al tema 12. Bien, 16. Dice, una de las características de la respuesta inmune específica, ¿vale? Específica, adaptativa, ¿vale? Únicamente vertebrados, sobre todo más desarrollado en mamíferos. Tener memoria inmunológica, tal cual, ¿vale? Tener memoria inmunológica, así es. Alta eficacia del sistema complementario plasmático para defenderse de todo tipo de todo no, ¿vale? Es específico. No. C, activar a las células asesinas pertenecen a la inespecífica. Para destruir todo tipo, nada. Y la D, que los macrófagos se transformen en macrófagos, tampoco en neutrófilos, madre mía, qué mezcla. Serán los monocitos en macrófagos, pero esto es en la inespecífica. En la específica tenemos a los linfocitos B y a los linfocitos T. Así que nada, que no nos líen más, tienen memoria inmunológica y esto pertenece al tema 14. 17. Si elimináramos las poblaciones diana a las que llegan los axones en desarrollo, afectaríamos directamente a... Se elimina la población diana al que va a conectar. Si recuerdas, he mencionado antes en otra pregunta del tema 9 que es el proceso de maduración, cuando se establecen conexiones y cuando la neurona llega a su máximo esplendor de ramificación. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasaría si yo elimino a las diana? La supervivencia neuronal. Ya te he dicho que es fundamental establecer conexiones para sobrevivir y después, ¿vale? Luego, evidentemente, tener las conexiones sincronizadas, todo esto, pero llegar a conectar con otros y que otros conecten contigo es que es clave. Eso está bien. Proliferación neuronal. La proliferación neuronal tiene que ver con que nazcan neuronas. Eso ya ha pasado para que tú estés ahí conectando con el resto. Si tú eres una neurona inmadura, tú ya has nacido. La proliferación no tiene que ver con esto. Migración. El primer paso es la proliferación, después es la migración, después vendría la maduración, luego remodelamos porque después de la maduración vendría la muerte o supervivencia y luego remodelamos todo, ¿vale? Entonces, la migración y la proliferación han sucedido antes de que se establezcan contactos, así que nada, solamente yo aquí voy a señalar la supervivencia neuronal. Y esto, tema 9. 18. Dice, se ha descrito que las citocinas se liberan originariamente se descubrieron desde las células inmunitarias, pero se ha visto que se liberan desde múltiples células. La barrera hematoencefálica libera citocinas, sí. Los oligodendrocitos no se ha visto en principio. La microglía, sí. Lo indicado en A y C, por lo tanto, es correcto. Y esto lo vemos en el tema 14, sistema inmune, donde nos preguntamos, ¿el sistema nervioso central es un sistema inmunoprivilegiado? Y la respuesta es que no, ¿vale? Es que no. Vamos con la 19.
Los núcleos talámicos de relevo motores, ¿vale? Núcleos talámicos, las de relevo, y nos especifica los motores, porque tenemos también los sensoriales, ¿vale? Los de relevo. Pero no solamente se centran los motores. Esto es tema 8, claramente. Conectan diversas estructuras del sistema límbico. No sé si es el anterior, normalmente. Así que la A, no. Vale, anterior y medial con el límbico, nada. Vale, este fuera. B. Procesan señales procedentes del cerebelo y de los ganglios basales. Efectivamente, los sistemas moduladores, ¿vale? Sí. Transmiten señales del cerebelo a áreas sensoriales de la corteza. Áreas sensoriales de la corteza, no. Y D. Todas son correctas. No, no son todas correctas. Sería la B de Barcelona. Procesan señales del cerebelo y ganglios basales, ¿vale? Muy bien, vamos a seguir. 20. Dice... La corteza del cerebelo presenta, esto es una estructura que vamos a ver exclusivamente en el tema 8, y presenta, nos va a decir, cerebelo 3, 6, 3 o 6. ¿Cuántas capas en el cerebelo? 3. Entonces ya descartamos a la que nos dicen 6 y 6, ¿vale? Esas descartadas. Ahora, vamos a leer la frase entera. La corteza del cerebelo presenta 3 capas horizontales en las que se localizan 3 tipos de neuronas. La más interna, la más profunda, es la capa granular, que está poblada por 2 tipos de interneuronas. Las células granulares, de ahí el nombre, y las de Golgi. G, correcto. Es la A. Es la A. La granular. La 3 dice molecular. La molecular es la más externa. Y en la más externa tenemos a las interneuronas también en cesto y estrelladas. Ya tendríamos a las paralelas, ¿no? Las fibras paralelas que proceden de esas terminaciones que tenemos en las ganglionares y se proyectan en la molecular, ¿no? En cesto y estrellada serían en la molecular. Y luego la intermedia, que es solamente un tipo y recibe el nombre de ellas, que las Purkinje, situadas así, formando una fila, todas, ¿vale? Bueno, pues entonces ya está. La 20, la A. Tema 8. 21. En relación con la somestesia. La somestesia es la capacidad que tenemos de saber lo que sucede en la superficie de nuestro cuerpo, tanto por fuera como por dentro. Gran poder y habilidad. Nos centramos en el libro porque estamos hablando de la propiocepción. Hablamos del equilibrio, ¿vale? La parte vestibular y del tacto. Nos vamos a centrar sobre todo en el tacto, más allá de otras, ¿vale? De otras características, como lo que digo, del equilibrio y todo esto. Nos centramos exclusivamente en la percepción del tacto, no de otras habilidades, ¿vale? Muy bien, pues entonces dice, A, presenta organización somatotópica, la corteza somatosensorial. Sí, somatotópica, es decir, tenemos un mapa de todas nuestras partes, sí. También lo tenemos en la auditiva, también lo tenemos en la visual, ¿vale? Por supuesto, sí. Está formada por diferentes áreas situadas en la región anterior del lóbulo parietal. ¿Vale? El lóbulo parietal, la región anterior, sí, efectivamente, ¿vale? En la parte del surco, arriba en la circunvalación y luego esa es la 1 y luego la 2, que es más lateral, sí, está bien. Presenta organización columnar, eso es, todas las que intervienen en la regulación, en la recepción de diferentes características del mismo punto, están en la misma columna. Sí, entonces aquí tenemos que decir que la 21 para mí serían todas correctas y esto lo encajo en el tema, yo lo encajo en el tema 11, ¿vale? En el tema 11. Vamos con la 22. Y la 22 dice, en relación con la intensidad percibida. Vale, yo en esta pregunta tengo que hacer un comentario, ¿vale? En esta pregunta tengo que hacer un comentario. A ver, yo esta asignatura la estudié con el manual anterior, ya el manual que se está utilizando a fecha de ahora, de 2024, es un manual que se publicó para el curso de 2016-2017. Yo estudié esta asignatura con el anterior, ¿vale? Evidentemente las clases las doy con el nuevo. Entonces tengo para comparar la información de los dos manuales. ¿Por qué digo esto? Porque el concepto de inhibición latente, ¿vale? El concepto de inhibición lateral. A ver, este concepto de inhibición lateral no aparece en el tema 11 como sí aparecía en el manual anterior.
Y en el manual anterior se nos hablaba de la inhibición lateral, se nos hablaba efectivamente de que por lo tanto, además la fase era literal, la intensidad no estaba relacionada de manera literal, nuestra percepción de la intensidad con la estimulación por esas inhibiciones laterales. Hubo varias secciones de ese manual en el que yo estudié que no están en este segundo, de la misma, digo segundo porque para mí fueron primero y segundo, pero bueno, la asignatura ha tenido más manuales que yo. Entonces lo que quiero decir es que el anterior y en este hay información nueva que no había en el anterior, todo por ejemplo de los parálogos, ortólogos, todo eso es del nuevo, en el anterior no estaba, pero esto de la inhibición lateral, y lo he mirado, de hecho si se miran los títulos del tema, ¿vale? Los títulos, en el anterior aparece el título de inhibición lateral y en este no aparece. Solamente aparece el término de inhibición relacionado con los campos receptivos, porque al final tiene que ver con eso, ¿vale? Tiene que ver con cómo la estimulación de unas neuronas inhiben también la activación de otras, con lo cual la intensidad al final se regula entre ellas, no solamente con la propia estimulación, sino que hay otras neuronas regulando la percepción de intensidad. Y esto así tal cual, también explicadito, tal, no viene del manual segundo, ¿vale? Lo digo para que quede constancia, pero bueno, teniendo todo esto en mente vamos a leer, dice, en relación con la intensidad percibida de un estímulo sensorial, sabemos que, y bueno, pues aquí tenemos que decir que A puede depender de la interacción entre campos receptivos próximos, correcto, que este es el concepto de inhibición lateral, ¿vale? Entonces serían la A y la C son ciertas, ¿vale? Serían que la A y la C son ciertas. Entonces, tendré que revisar más en detalle, pero yo no sé exactamente, ¿vale? O sea, porque esto así tal cual no viene, porque es siempre directamente proporcional a la interacción del estímulo, pues claro, yo entiendo que los siempre ya nos ayudan a eliminarlo aquí, pero puede que alguien no haya elegido la opción D de Dinamarca porque lo de la inhibición lateral no le veía sentido relacionarlo con la intensidad y haya elegido solamente la A, ¿vale? Pues bueno, veremos qué pasa con esto, yo ahí lo dejo y esto es tema 11, ¿vale? Tema 11. Vamos con la 23. La 23 dice, en el bulbo raquídeo, el tracto de gran dimensión que se ve en el tegmento, ¿vale? Esto ya estamos hablando del tema 8, y transmite información al diencéfalo tálamo, se denomina, y aquí lo tenemos que es el lemnisco medial, ¿vale? Es el lemnisco medial. Esto es teoría del tema 8, la parte del tegmento techo, ¿vale? La que queda más ventral. Bien, ¿qué hormona se produce principalmente en la zona glomerular de la corteza suprarrenal y está involucrada en la regulación de la concentración de iones de sangre? Por ejemplo, el sodio, los mineralcorticoides, la familia de los mineralcorticoides, y tenemos ahí al cortisol, ¿vale? Al cortisol. Al cortisol no, sí, bueno, al cortisol. El mineralcorticoides quiero decir que es la aldosterona. Y ahora vamos uno por uno a razonar cada uno. O sea, que a veces leo y no sé lo que estoy diciendo. Bien, entonces el cortisol sí que se libera en la corteza adrenal, ¿vale? Pero esto es un glucocorticoide, no tiene nada que ver junto con la corticosterona, ¿vale? Que también venía como opción, ¿vale? Con la corticosterona de ratitas y todo esto. Vale, entonces esa es la zona, el cortisol es la zona fasciculada y reticular, ¿vale? Que están más profundas. Así que nada, la testosterona también se libera a menores cantidades, claro, pero en la corteza adrenal. Y bueno, eso no teníamos si se producía el síndrome de hiperplasia adrenal congénita, ¿no? Ese aumento de testosterona, todo lo que vimos en el tema 2, pero bueno. Entonces aquí sería la aldosterona en la zona glomerular, que es un mineralcorticoide y todo lo que vemos de que recoge el sodio, ¿no? Y trabajaba en conjunto con esa vasopresina que habíamos visto antes. Esto es tema 13 de las hormonas. 25. Dice, ¿qué función cumplen los ganglios nerviosos en los invertebrados? Bueno, estamos hablando de tema 10. Tema 10. Y los ganglios pues controlan la temperatura corporal, no se nos ha dicho nada de la temperatura en concreto, integran y procesan información, regulan funciones internas, pues encaja muy bien la D de Dinamarca con que son correctas las dos, ¿vale? 26 dice, ¿cuál es la función principal del tracto córtico-espinal ventral?
Córtico espinal, es decir, va desde la corteza a la médula espinal ventral, por la parte de delante. ¿Bien? Entonces, esta vía no decusa. Tenemos vías directas y vías indirectas, ¿vale? Y esta es directa. Esta es directa. Esta es de la corteza a la médula espinal. Y ventral es directa y no decusa de ninguna manera. Control de la locomoción y control de locomoción y postura, de las dos. Bueno, entonces, me está diciendo, me he perdido línea aquí. Control de la visión y la percepción auditiva, ¿vale? Para nada, estas vías no tienen nada que ver con eso. Después, vicerregulación del sistema respiratorio y cardiovascular, tampoco, es el sistema nervioso autónomo, y esto estamos hablando del sistema nervioso somático, ¿vale? El tracto corticoespinal ventral, sistema nervioso somático, vías eferentes, nada. C, controlar los movimientos del cuello, tronco y músculos proximales, perfecto, ¿vale? Esa sería la función tal cual. Y luego, coordinación de equilibrio y coordinación motora. A ver, podemos decir que efectivamente tiene que haber una coordinación en cuanto a los diferentes movimientos, en cuanto a los diferentes reflejos. Recordamos que tenemos también el facilitador de los reflejos antigravitatorios y todo esto, ¿vale? Esto es verdad y esto se sucede en las vías, esas que hablamos en las indirectas sobre todo, ¿vale? Las indirectas son las que tienen ese control, esa facilitación, esa inhibición. Es cierto que todo esto al final es necesario un equilibrio, pero no es tanto la coordinación, la coordinación motora. La coordinación motora vendrá más a niveles superiores, por ejemplo, en la corteza suplementaria, coordinación bimanual, o sea, no está, yo no relaciono tanto, ¿vale? Entonces, como me encaja muy bien, aunque igual has tenido dudas la C, pues yo con esa me quedo muy contenta. Y este sería el tema 12. 27. Dice, ¿cuál de las siguientes hormonas es liberada por la neurohipófisis, ¿vale? La que en realidad no es una glándula. Bueno, pues la hormona del crecimiento, que es la hormona del crecimiento, que es la somatotropina, esa se libera por la adenohipófisis. La corticotropina o adenocorticotropina, adenohipófisis. La hormona luteinizante por la adenohipófisis. La única que nos queda es la oxitocina, que la neurohipófisis libera a través de la neurohipófisis, se fabrica en el hipotálamo, cuidadito ahí, recordamos esto, se fabrica en el hipotálamo y también se libera a través de la neurohipófisis la vasopresina que hemos visto antes. Y esto, tema 13. Bien, 28. ¿Cuál de las siguientes estructuras está presente en algunos invertebrados pero no en los vertebrados? Entonces, la mejor manera es decir, ¿qué no tienen o tenemos los vertebrados? ¿Qué no tenemos? Bulborraquídeo tenemos, cerebelo tenemos, corteza cerebral, dices, bueno, tenemos todos, pero bueno, tenemos unos cuantos. Y en invertebrados, corteza cerebral, pues no tienen cerebro, tal. Ganglios encefálicos nos va bien. ¿Vale? Ellos tienen, nosotros no. Tenemos en el sistema nervioso periférico, serían periféricos, ¿vale? Esto, tema 10. Y 29. ¿A través de qué estructura la corteza motora controla los músculos de la cabeza que intervienen en movimientos voluntarios, ¿vale? Voluntarios, como son comer, tragar, hablar, sonreír, todo esto. Sistema nervioso somático. Entonces va a ser una vía. Tracto solitario no, lo vamos a asociar esto muchísimo más con el sistema nervioso autónomo, ¿vale? Con información que llega del nervio vago, así que no. B. Vamos a tener aquí el nervio vago, ¿vale? Que bueno, está relacionado con el tracto solitario mucho. Tracto córtico-vulvar, perfecto. Córtico, vulvar a diferentes zonas, sí va a utilizar ciertos nervios craneales, ¿vale? Como por ejemplo el nervio facial, para mover los músculos, pero lo vamos a hacer de manera voluntaria en principio. A veces te sale la risa solita, pero está englobado dentro del sistema nervioso somático que llamaremos motor. Esto es tema 12. Y le ponemos la guinda en la 30. ¿Cuál es el tipo principal de información que transmite el sistema lemniscal? Sistema lemniscal, localización del dolor y tacto. Nociceptiva. Nociceptivo es el dolor. Ese es el anterolateral, el espinotalámico. No. Nociceptivo y temperatura, anterolateral y espinotalámico. Ese sería, ¿vale? No este. Táctil precisa, sí, correcto, y propioceptiva, sí, la localización y lo preciso. Entonces la B y la C son ciertas. Muy bien. Y esto
yo lo pongo en el tema 11, aunque yo creo que también podemos verlo en el tema 8. Y esta sería la corrección del examen. Espero que te haya ido muy bien, muy bien, muy bien. Cualquier comentario que tengas al respecto, pues me lo haces saber. Tienes la sección de los comentarios, o si no, por el correo. Si te viniera bien una ayuda porque quieres ocuparte de otras cosas o simplemente, ¿no? Entrecomillado, quieres estudiar y preguntarme todo lo que necesites, un poco ese soporte de alguien que te vaya explicando las cosas y no tener que hacerlo tú, porque a veces los manuales, no todos, hay algunos que están muy bien, pero no todos son especialmente didácticos. Pues bueno, que sepas que yo doy clases de psicobiología, también doy clases de todas las asignaturas de estadística de psicobiología UNED, como son introducción al análisis de datos de primero, diseños de investigación y psicometría de segundo. Y luego tengo aprendizaje y psicología del aprendizaje y ya estaría. Esas de momento serían las asignaturas que doy, como digo, de momento. Bueno, cualquier cosa tienes la información en carolinalife.es y nos vemos en la siguiente clase. Chao.